Hola amigos y amigas, vamos a continuar con la historia ¿Quién se ha llevado mi queso? Capítulo 4. Cuando llevaba sin encontrar queso durante un tiempo que le pareció muy largo, Cobb llegó a una inmensa central quesera que tenía un aspecto prometedor, pero cuando entró, sufrió una gran decepción al ver que estaba totalmente vacía. Ya he tenido esta sensación de vacío con demasiada frecuencia, pensó, con ganas de abandonar la búsqueda. A Cobb empezaban a flaquearle las fuerzas, sabía que estaba perdido y temía no sobrevivir. Pensó en dar marcha atrás y regresar a la central quesera Q. Al menos si los conseguía y Keith estaba aún allí, no se sentiría tan solo. Entonces volvió a formularse la misma pregunta que antes. ¿Qué haría si no tuviera miedo? Tenía miedo más a menudo de lo que estaba dispuesto a admitir. No siempre estaba seguro de qué era lo que le daba miedo, pero en aquel estado de debilidad supo que tenía miedo de seguir avanzando solo. Cobb no se percataba, pero se estaba quedando atrás por culpa de sus miedos. Se preguntó si Keith se habría movido o seguía paralizado por sus miedos. Entonces Cobb recordó las ocasiones en que se había sentido más a gusto en el laberinto. Escribió una frase en la pared, sabiendo que era tanto un recordatorio para sí mismo como una señal para su compañero Keith si decidía a seguirlo. Avanzar en una nueva dirección ayuda a encontrar un nuevo queso. Cobb miró el oscuro corredor y fue consciente de su miedo. ¿Qué le esperaba ahí adentro? ¿Estaba vacío? O peor aún, ¿había peligros escondidos? Empezó a imaginar de todo tipo de cosas aterradoras que podían ocurrirle. Cada vez sería más pavor. Entonces se rió de sí mismo, comprendió que lo único que hacía sus miedos era empeorar las cosas. Por eso hizo lo que hubiera hecho de no tener miedo. Avanzó de una nueva dirección. Cuando empezó a correr por el oscuro pasillo, una sonrisa se dibujó en sus labios. Cobb todavía no lo comprendía, pero estaba descubriendo lo que alimentaba su alma. Se sentía libre y tenía confianza en lo que le estaba aguardando, aunque no supiera exactamente qué era. Para su sorpresa, vio que cada vez se le pasaba mejor. ¿Por qué me siento tan bien?, se preguntó. No tengo ni una pizca de queso, ni sé hacia dónde voy. No tardó en comprender por qué se sentía de aquel modo y se entretuvo para escribir de nuevo en la pared. Cuando dejas atrás el miedo, te sientes libre. Cobb comprendió que había sido prisionero de su propio miedo. Avanzar en una dirección nueva lo había liberado. En ese momento notó la brisa que corría por aquella parte del laberinto y le pareció refrescante. Respiró hondo unas cuantas veces y se sintió revitalizado. Después de haber dejado atrás el miedo, todo resultó mucho más agradable de lo que él había pensado que sería. Hacía mucho tiempo que no se sentía de aquella manera. Casi había olvidado lo divertido que era. Para que todo fuera aún mejor, Cobb empezó a hacer un dibujo en su mente. Se veía con todo un gran detalle y gran realismo, sentado en medio de un montón de sus quesos favoritos, desde el cheddar hasta el brie. Se vio comiendo de todos los quesos que le gustaban y disfrutó con lo que vio. Luego imaginó lo felicísimo que le harían todos aquellos sabores. Cuanto más clara veía la imagen del nuevo queso, más real se volvía y más presentía que iba a encontrarlo. Cobb escribió de nuevo en la pared. Imaginarse disfrutando del queso nuevo y antes incluso de encontrarlo conduce hacia él. ¿Por qué no lo había hecho antes?, se preguntó. Entonces se echó a correr por el laberinto con más energía y agilidad. Al poco localizó otra central quesera en cuya puerta vio, con gran excitación, unos pedacitos de un nuevo queso. Vio tipos de queso que no conocía, pero que tenían un aspecto fantástico. Los probó y le parecieron deliciosos. Comió de casi todos y se guardó unos trozos en el bolsillo para más tarde y quizá para compartirlo con su amigo Keith.
empezó a recuperar las fuerzas. Entró en la central quesera muy excitado, pero para su consternación descubrió que estaba vacía. Allí había estado alguien y solo había dejado unos pedazos pequeños del nuevo queso. Comprendió que si se hubiese movido antes, con toda probabilidad habría encontrado allí más cantidad de queso. Kof decidió volver atrás y averiguar si Kif estaba dispuesto a acompañarlo. Mientras desandaba el camino, se detuvo y escribió en la pared: cuanto antes se olvida el queso viejo, antes se encuentra el nuevo queso. Al cabo de un rato, Kof llegó a la central quesera Q y encontró allí a Kif. Le ofreció unos pedazos de queso, pero su amigo los rechazó. Kif le agradeció el gesto, pero dijo: no creo que me guste ese nuevo queso. No estoy acostumbrado a él, yo quiero que me devuelvan mi queso y no voy a cambiar de actitud hasta que eso ocurra. Kof sacudió la cabeza decepcionado y volvió a salir solo. Mientras regresaba al punto más alejado del laberinto al que había llegado, aunque echaba de menos a su amigo, le gustaba lo que iba descubriendo, incluso antes de encontrar lo que esperaba que fuese una gran reserva de queso nuevo. Si es que llegaba a encontrarla. Sabía que no era solo tener queso lo que le hacía sentir feliz. Se sentía feliz porque no lo dominaba el miedo y porque le gustaba lo que estaba haciendo en aquellos momentos. Al darse cuenta de ello, no se sintió tan débil como cuando estaba sin queso en la central quesera Q. El mero hecho de saber que no permitía que el miedo lo paralizase y que había tomado una nueva dirección le daba fuerzas. En esos instantes supo que encontrar lo que necesitaba era solo cuestión de tiempo. De hecho, ya había encontrado lo que buscaba. Sonrió y escribió en la pared: es más seguro buscar en el laberinto que quedarse de brazos cruzados sin queso. Kof advirtió de nuevo, como ya había hecho antes, que lo que nos da miedo nunca es tan malo como imaginamos. El miedo que dejamos crecer en nuestra mente es peor que la situación real. Había temido tanto no encontrar queso que ni siquiera se había atrevido a buscarlo. Sin embargo, desde que había empezado el recorrido, había encontrado queso suficiente para sobrevivir y esperaba encontrar más. Mirar hacia adelante era excitante. Su antigua manera de pensar se había visto afectada por temores y preocupaciones. Antes pensaba en la posibilidad de no tener bastante queso o de que no le durase el tiempo necesario. Solía pensar más en lo que podía ir mal que en lo que podía salir bien. Por eso había cambiado desde que dejó la central quesera Q. Antes pensaba que el queso no debía moverse nunca de su sitio y que los cambios no eran buenos. Ahora veía que era natural que se produjesen cambios constantes, tanto si uno los espera como si no. Los cambios solo podían sorprenderte si no los esperas ni cuentas con ellos. Cuando advirtió que su sistema de creencias había cambiado, hizo una pausa para escribir en la pared: las viejas creencias no conducen al queso nuevo. Kof todavía no había encontrado nada de queso, pero mientras corría por el laberinto pensó en lo que había aprendido hasta entonces. Advirtió que las nuevas creencias estimulaban conductas nuevas. Se estaba comportando de una manera muy distinta que cuando volvía día tras día a la misma central quesera vacía. Supo que al cambiar de creencias había cambiado de forma de actuar. Todo dependía de lo que decidiera creer. Escribió de nuevo en la pared: cuando ves que puedes encontrar nuevo queso y disfrutar de él, cambias de trayectoria. Eso es todo por el día de hoy. Acompáñanos en esta historia en el siguiente capítulo. Hasta luego.